Muy buenos días, bienvenidos en este nuevo año 2014 a El Mundo Economía y Negocios en Televisión, un espacio en el cual le llevamos los principales hechos nacionales e internacionales hacia sus hogares, relatados por nuestro equipo de periodistas. Comenzamos el 2014 con el ajuste del salario mínimo. Sobre este tema conversamos con Wills Rangel, quien es el presidente de la Central Socialista de Trabajadores, quien también nos habló que cualquier mejora en las convenciones colectivas no tendrá un efecto positivo a largo plazo si se mantiene alta la inflación. Nosotros cuando hacemos el análisis para el proyecto de convenciones colectivas, que tenemos que hacerlo para poder, para que no se quede atrás el tema de las convenciones, nosotros debemos contemplar, hacer un estimado en la inflación, pero tenemos la confianza que el Estado va a controlar la inflación, porque si no, de lo contrario, sería imposible, no habría contrato en este país que fuese capaz de combatir la inflación a través de contrato colectivo, porque sería insostenible para el Estado los incrementos salariales que se harían si no hay reglas claras que puedan detener la inflación. Por supuesto, nosotros sabemos que este año se hizo este 10% porque la inflación se fue al 56%, ¿no? Y habíamos quedado por debajo los trabajadores al salario mínimo. Ahora nuevamente, porque también hay que tomar en cuenta que ese salario mínimo también estamos hablando de las pensiones, porque las pensiones no se pueden quedar por debajo de la inflación, porque bueno, nuestros pensionados y jubilados requieren de esas pensiones para su sustentabilidad. Entonces, nosotros sabemos que este año el Estado va a seguir implementando medidas, tenemos al habilitante para la cuestión económica, para la guerra económica, y estamos seguros que de ahí va a salir una forma de mantener la inflación. Pero más allá de eso, aquí juega un papel fundamental la clase trabajadora, porque tenemos que irnos hacia la productividad. Si nosotros no logramos hacer productivo y que nuestras empresas, el sector campesino, el sector de las empresas del campo, la sustentabilidad alimentaria, no podemos ayudar al Estado a que baje la inflación. Y en cuanto a expectativas macroeconómicas, nuestra colega Ayana Figueroa nos trae más información. Algunos analistas consideran que la situación económica en 2014 dependerá de las medidas que en materia cambiaria ejecuta el gobierno. Veamos qué opina al respecto el economista Ramiro Molina. Tal vez el reto más importante en política económica, que tiene un alto impacto social, tiene que ver con que el gobierno efectivamente ponga una serie de señales y alianzas con productores nacionales para que la oferta agregada doméstica, que ha estado cayendo sustancialmente por la baja de importaciones y por la baja de producción doméstica, pueda reaccionar, y eso va a ser clave para determinar qué tanto pueden ellos cruzar estos ajustes medianos que tratan de hacer sin mucho sacrificio de empleo y sin mucho sacrificio de caída del consumo. Estos son algunos de los aspectos en el panorama económico para el año 2014. Veamos cómo se desarrolla la situación a lo largo de este periodo. Y continuando con este tema, invitamos a Antonio Suárez, presidente de FEDUNE, para conversar acerca de las expectativas de los empleados públicos a nivel laboral en este 2014. Evidentemente que tenemos muchas metas y muchos objetivos pendientes para el 2014. Yo creo que pasa primero por la madurez del movimiento sindical. Yo creo que estamos poco a poco entendiendo que es necesario la unidad en el sector sindical, después de un largo proceso de división de organizaciones paralelas, que con esas divisiones y esas organizaciones paralelas lo que provocan es definitivamente el retardo de la discusión de los contratos colectivos, la desunión dentro de los propios senos de los trabajadores, y te debilita ¿ante quién? Ante el patrono, que al final de cuentas, sea público o privado, el patrono tiene la posibilidad de jugar con los tiempos y los tiempos y el qué aprueben una contratación colectiva. Yo creo que nos queda pendiente varios temas, entre ellos hemos llamado constituyente sindical. Eso queda pendiente, ese llamado lo seguimos haciendo. Nosotros lo que hemos planteado sencillamente es que se consulte a las bases, si quieren, la unificación en algunas áreas del sector sindical, qué temas vamos a tratar en esa unidad para enfrentarlos juntos, como el de las jubilaciones en la administración pública, escalas salariales, el tema salarial en la empresa privada, el tema de apartar el salario mínimo, ¿verdad?, del debate y continuar hacia lo que es el salario, el incremento de salario
anualmente para todos los trabajadores de todos los sectores. El aumento de la liquidez en el país, la extensión de los límites de crédito y el uso de estos instrumentos financieros sigue dando mucho de qué hablar. Tenemos información sobre este particular con nuestra compañera Carjoan Cruz. Ante los índices de inflación vividos en este 2013, la solicitud de crédito se convirtió en una opción para administrar mejor el presupuesto. Sin embargo, hay que tener en cuenta la capacidad de pago que tenemos. El ex superintendente de bancos, Alejandro Caribas, explica cómo se vivió este escenario durante este 2013. Es importante ratificar lo que en algunas otras oportunidades se ha comentado. La persona natural, por supuesto, en procesos inflacionarios como el nuestro, y pareciera que el año 2014 no va a ser una excepción, es importante que las personas puedan acudir al crédito en la medida en que el bien al cual o la actividad hacia la cual va dirigida el crédito puede ser una actividad reproductiva que por supuesto genere suficientes recursos para el repago correspondiente. El experto también indicó que el desempeño de la banca dependerá del comportamiento de la economía. Si no implica crecimiento, la demanda del crédito podría verse afectada. El desempeño de la banca para 2014 pues no es fácil de pronosticar, en buena parte porque siempre estamos partiendo de que los precios del petróleo son un elemento determinante para conocer cómo le puede ir a la banca y a la economía en general. De manera que si partimos de un análisis donde los precios del petróleo se mantienen más o menos alrededor de $100 por barril, como ha ocurrido en los últimos 3 años, y además de ello, la situación política que de alguna manera refleja la posibilidad de un cambio de un modelo económico a otro, y si ese cambio se produce pero de una manera progresiva, como hasta ahora pues, ha venido siendo, es bastante probable que la banca en 2014 se vea un tanto afectada por los temas inflacionarios. Amigos, no se aparten de nuestra sintonía que ya volvemos con el análisis de los principales temas económicos de nuestra Venezuela en este 2014.